Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les queremos dar la bienvenida a este podcast financiero, el cual tiene un objetivo puntual y es que a lo largo del tiempo usted pueda tener información de muchísimo valor a nivel financiero, sobre todo porque estamos en un mundo, en un momento donde hay muchas preguntas de qué debería yo hacer a nivel financiero. Y para el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a un experto en finanzas, una persona que es gestor financiero acreditado en Estados Unidos por la NFA, es hedge fund manager de un fondo de inversión llamado Smart Contracts CA y hoy nos va a estar contando un poco acerca de su experiencia y cómo ve el mundo desde el punto de vista financiero, sobre todo por lo que se avecina. Entonces les quiero presentar a Leandro Forero. Leo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Juli, a ti y a todos un gusto saludarlos y bueno, espero que este espacio nos lo disfrutemos un montón, porque a la larga la idea de este tipo de espacios es convertir lo que puede ser un lenguaje un poco tedioso o que puede complicarse para algunas personas en algo sencillo, en algo que sea alcanzable para todo el mundo. Ese es yo creo que el objetivo principal, así que quédense hasta el final porque les prometo que va a estar muy interesante lo que vamos a hablar hoy, Juli. Súper. Entonces, no sé qué te parece si comenzamos un poquito con esa historia tuya y cómo deriva todo en Smart Contracts y cómo Smart Contracts apoya hoy en día el camino de muchas personas que justamente tienen esa pregunta, ¿qué hacer con mis finanzas? Uy, Juli, a ver, yo creo que resumir una historia de 7 años voy a hacerlo lo más concreto en eso que yo considero que es como relevante, importantísimo. Yo creo que yo llegué en un momento a las inversiones donde el mundo estaba empezando a revolucionarse muy rápido, porque era ese auge de las cripto. O sea, claramente la gente habla, claro, en 2009 se creó el Bitcoin, pero pues realmente ese auge, te puedo decir que en 2015 empezó a darse. Claro. Cuando ya diferentes personas empiezan a ver cómo el mundo de las criptomonedas empieza a ser una realidad. Cosas tan simples como mi primer encuentro y fue haber visto como un amigo pagaba una cuenta de una comida con una tarjeta en cripto. Entonces, a él le descontaban en pesos colombianos, en ese momento estábamos en Colombia, pero en su billetera tenía cripto. Entonces, para mí fue muy, digamos que impactante ver cómo una moneda virtual que no emitía ningún país, claramente ya podía tener uso real. Entonces yo digo, en ese punto de vista, claramente tú dices, hay algo que está pasando en la economía, definitivamente está empezando a moverse muy rápido lo que es la era digital. Y yo recuerdo muy bien que contigo, de hecho, tuvimos una conversación donde hablábamos de la transición de riqueza. Cuando sucede una transición de riqueza, aparecen los nuevos millonarios. Eso es definitivo. Chequen, no sé, en la era de las comunicaciones, precisamente quien aprovechó la transición de era industrial a era de las comunicaciones hizo riquezas, redes sociales. Así de sencillo para que ustedes ya vislumbren la cantidad de millonarios que a través de las redes sociales, dueños de Facebook, Instagram, etcétera, lograron ponerse justo en esa transferencia. Entonces, cuando vemos criptomonedas, yo decía, las finanzas van a tener un cambio muy radical y es momento de ponerle atención a qué es lo que está sucediendo. Y digamos que en ese momento creo que aproveché un auge en Latinoamérica porque no se conocía nada en ese momento y tú y yo pudimos ver cómo, creo que conocimos Bitcoin a menos de $100 en Sí. ese momento. Hoy en día que estamos grabando este video está a poco más de $70.000 cada Bitcoin. Entonces imagínate conocer un activo que pasó de $100 de valorización a más de $70.000 de valorización En 7 años. en 7 años. O sea, eso es, digamos que no es normal o tradicional cuando hablamos de, por ejemplo, una estadística muy importante que dan las bolsas más importantes del mundo y es que en los últimos 90 años los mercados financieros han rentado en promedio un 10% al año. Para tener un activo que se valorizó de $100 a $70.000, estamos hablando de una valorización pues muy superior. Ahorita no quiero hacer los Sí. cálculos para no fallar, pero hagan cuentas ustedes, significa que mucha gente que lo aprovechó hizo riquezas. Y ese fue mi caso. Yo pude lograr hacer una fortuna interesante con temas cripto, conocer a personas que tenían el conocimiento de cómo hacerlo. Sin embargo, como toda gran tendencia, pues no todo es lindo. También trae retos. Correcto. Y en esos retos fue 2017 el punto donde pude, decimos aquí coloquialmente, tocar el cielo y tocar el suelo, o sea, tocar el fondo porque quebré al creer que como todo era tan lindo, entonces simplemente todos nos íbamos a ser millonarios de la noche a la mañana porque es que las criptos subían y subían y subían y no iban a dejar de subir. Y ahí es donde tú te das cuenta de que algo que marca la parada en los mercados financieros es la presión de tener que rentar capital versus una metodología donde no exista la presión de rentar capital. Ojo con esto que les estoy diciendo, porque es algo que yo les recomiendo hoy,
más allá de que volvamos a vernos o no, ojalá nos sigamos viendo en estos espacios, me encantaría, pero que te lleves esto para mí va a ser clave. Cuando tú tomas una decisión de inversión con la necesidad de rentar, vas a tomar malas decisiones. Cuando tomas una decisión de invertir con la conciencia de entender que en el mundo de las inversiones todo puede suceder, vas a tomar las mejores decisiones. Y Smart Contracts llega precisamente en ese punto, donde ha tomado un conjunto de malas decisiones, pero me ha rodeado, gracias a Dios, en su momento, de expertos que estaban en otro punto diferente al mío. Y como dice esta frase de cliché, ¿no? Eres el promedio de las 5 personas con las que te Correcto. rodeas. Así que yo decía, es importante tener un círculo al cual influenciar, pero también otro círculo donde tú seas influenciado. Y conocí a 7 quants en su momento. Y yo creo que para muchos de los que nos escuchan esa palabra quant, tomen nota de eso. Quant, la verdad, ¿quiénes de ustedes han escuchado que es un quant? En el mundo financiero hoy en día hay palabras que son como tendencia, trading, palabras stop loss, take profit, son palabritas que a veces la gente las toma por ahí Sí. y ya de pronto se han vuelto como algo muy común porque hoy en día dice la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Bolsa de Londres que gracias a las plataformas que hoy en día existen para operar en mercados financieros, mucha gente ya lo puede hacer con facilidad. Sin embargo, cuando hablamos de un quant, es irse a la crema, a lo más top de lo que son las inversiones profesionales. Y cuando conocemos a este grupo de profesionales, ellos en su momento me muestran la oportunidad de poder crear un laboratorio de investigación, desarrollo e innovación financiera para crear tecnología al alcance de todos. Así que Smart Contracts también me parece un poco curioso. El nombre la gente lo asocia con los famosos Smart Sí, Contracts, con los que los contratos inteligentes de blockchain. No, no tienen nada que ver. Simplemente Smart Contracts es, hey, cuando firmas con nosotros es una decisión inteligente. De ahí nace el nombre de la empresa, ¿sí? Es como ponerle Bitcoin a una empresa. No somos Bitcoin, nuestra empresa se llama así. Entonces, Smart Contracts CA es el nombre que decimos colocarle a nuestra empresa porque en ese momento yo entendí que yo podía ser parte de ese pequeño grupo que iba a crear tecnologías profesionales, pero al alcance de todo el mundo. Y ahí nace esa visión. Normalmente las personas tienen la creencia de que solamente los bancos o las grandes instituciones tienen acceso a esta tecnología. Y no está mal, es real. Ujú. Pero precisamente al conocer a estas personas, nace esa visión de poner eso al alcance de personas de a pie, de personas que no tienen millones de dólares para entrar a operar este tipo de tecnologías que un quant puede desarrollar al momento de invertir. Digamos que ahí te resumo un poco de esa historia de cómo nace Smart Contracts y digamos que ahí empieza un camino de profesionalizar todo lo que estábamos haciendo y es cuestión de 3 años en un proceso de desarrollo, prueba, error, inversión, procesos de innovación constante, donde logramos en Estados Unidos licenciar una firma y digamos que es algo muy importante porque esta licencia como firma nos dio como tal el aval de ser expertos en derivados financieros. Derivados financieros es el mercado hoy en día considerado más grande en el mundo, el más líquido. Es el mercado donde prácticamente, para los que de pronto no conocen, se diseña para que todas las personas puedan apalancarse y generar ganancias más grandes de lo normal. Me gustaría poner un ejemplo Sí, sencillo. Imaginémonos que hoy tú quieres invertir en acciones de Facebook. Y yo creo que hoy Facebook es una tendencia. Y es una tendencia digamos, muchas razones. Más de 1.500 millones de usuarios, ¿sí? Y pegadito a eso Apple, entonces está dentro de las 5 grandes de Estados Unidos. Y Apple saca Apple Vision ahorita, entonces ujú, la gente puede proyectar, esta red social se ha mantenido en el tiempo y Apple es la empresa más grande del mundo. Entonces vamos a comprar acciones. E imagínate que te va muy bien y subieron un 2% en su valor. Te ganaste un 2%. Eso en el mercado de acciones. Si vas al mercado de derivados, le hubieses podido sacar un 100% de utilidad a ese mismo movimiento del 2%. Porque en el mercado de derivados tú te puedes apalancar. Podrías pedir 50 veces prestado lo que invertiste y sacar un 100% con ese 2% de movimiento que tuvo el mercado. Entonces, al poder ser expertos en ese mercado, claramente tenemos la oportunidad de poder operar a nivel mundial con nuestra tecnología y hoy en día ofrecer a las personas la posibilidad de generar grandes rentabilidades dentro de un mercado que es considerado el más líquido y más grande. Y veo que ahí tenemos un potencial muy grande de ayudar a muchas personas. excelente, excelente, Leo. Quiero que pensemos un poco cuando las personas hablan de seguridad a nivel de inversión.
muchos piensan bienes inmuebles, ¿cierto? Es algo que es tradicional, es algo que, como muchas veces tú y yo lo hemos hablado, hablas mucho de lo que es el pasado y el presente en las inversiones porque sigue siendo una realidad. No sé si como parte de cobertura, garantía o esa tranquilidad que las personas quieren tener. ¿Cómo Smart Contracts está entrando en este mundo inmobiliario? Porque ya nos explicaste un poco lo de los derivados y cómo apoya todo este proceso. ¿Cómo está el tema con la parte inmobiliaria? Uy, Juli, esa pregunta me encanta porque vamos a un concepto y es muy ganador y es profundidad de mercado. Tomen nota de eso, profundidad de mercado. Y yo lo explico con un ejemplo del día a día. Vamos a montar una película rápida aquí con las personas que nos están viendo. Imagínate que tú que estás allá al otro lado de la pantalla tienes el objetivo de emprender, quieres crear, no sé, una tienda en tu localidad, en el sector donde vives, y esa tienda va a ser, no sé, puede ser de ropa, una tienda de ropa. Y digamos que tú dices, voy a hacer una gran inversión para posicionarme como el número uno, la tienda que más venda ropa en toda esta localidad. Y te compras 200.000 pantalones para vender. Pero resulta que en tu localidad viven 10.000 personas. En ese momento tuviste un problema de calcular algo que es muy clave y era la profundidad de mercado. No le puedes vender a más de 10.000 personas. Por ende, debes haber invertido para 10.000 pantalones. En un ejemplo pues sencillo, claramente si lo hilamos hay muchos más factores. Pero en ese momento, ¿a qué me refiero yo? Que el sector inmobiliario, cuando tú te pones a pensar en inversiones de mercado digital o virtual, como lo son las bolsas de valores, el mercado inmobiliario nos da una profundidad de mercado distinta. Y hay algo súper clave dentro de las estadísticas de los mercados financieros y de hecho en el gobierno de Estados Unidos se promueve muchísimo que las inversiones en sector inmobiliario están descorrelacionadas de los mercados financieros. Entonces nos da a nosotros la oportunidad de jugarnos el juego dentro de lo virtual y dentro de lo real o lo que tú puedes tocar como tal, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué sucede? Que creas algo que se llama la cobertura en tu inversión porque hay mercados que son correlacionados y cuando uno se desploma, el otro también se desploma. Cuando un mercado está descorrelacionado, si uno se desploma, el otro no se desploma. Entonces, número uno, nos da más profundidad de mercado, significa que podemos acceder a hacer más inversiones, porque pues nuestro objetivo realmente es bien ambicioso. No es administrar, digamos que capitales pequeños como un family office, que es lo que hace un family office, es decir, invirtamos en un grupo pequeño de amigos, de conocidos, sino que queremos realmente expandirnos en cada continente gracias a la tecnología que tenemos. Sin embargo, para proteger esa profundidad de mercado, el sector inmobiliario definitivamente es una opción muy viable para poder diversificar los portafolios de nuestros clientes. Y adicional a eso, Juli, hemos encontrado que como todo tiende a evolucionar, los mercados financieros también han evolucionado. Hoy en día se habla mucho de tokenizar inmuebles. Es como yo puedo comprar un inmueble en fracciones mediante tokens que están registrados en blockchain. Y eso te da a ti a entender que el mercado inmobiliario también está teniendo una gran revolución en este momento. Y nosotros estamos aprovechando precisamente esa revolución para poder crear modelos donde yo te digo a ti como inversionista, y aquí con esto ya vamos al punto, invierte con nosotros, vamos a poner a rentar tu capital en mercados financieros, pero lo vamos a cubrir con inversiones inmobiliarias y modelos que se adapten a las nuevas tecnologías digitales. Entonces, de esa forma tú estás ganando en los dos mercados, en el mercado inmobiliario y en el mercado de bolsa de valores o mercado financiero. Súper, tremendo eso. Bueno, súper eso que nos cuentas del tema del mercado, sobre todo lo de la profundización de mercado. Eso es impresionante y es muy clave al momento de efectivamente definir un factor para decir voy a invertir o no voy a invertir. Es que sabes que, Juli, eso yo creo que causa confianza porque un inversionista dice, no está el riesgo de que si las bolsas de valores se van al piso, entonces yo quedo desprotegido. Ujú. Sí, o sea, tenemos un mercado que ha funcionado durante miles de años, entonces agregarlo, pero con las nuevas formas de trabajar el sector inmobiliario, porque con las tradicionales no vale la pena, la verdad. Correcto. Yo te diría que hoy en día la inflación no es coherente con lo que renta el mercado inmobiliario tradicional, entonces es súper clave por eso. Súper. Y pegándome un poco a esta pregunta, quiero hacerte la pregunta, ¿qué otros factores tiene que tener en cuenta un inversionista o alguien que quiere entrar en este mundo de las inversiones? ¿Qué cosas debe considerar? ¿Qué factores importantes debe considerar al momento de hacer una inversión? Me recuerdas ahorita un dato muy importante y es que BlackRock, que es el fondo pues direccional más grande del mundo, ellos hicieron una encuesta y tienen un estudio donde determinan que el 55% de los inversores tienen en cuenta la reputación y el historial de un fondo antes de invertir. Yo diría, bueno, no,
Pues claramente suena muy obvio. Sin embargo, imagínate que un inversionista solamente entre con ese factor en su cabeza. Y es lo que yo veo que hoy en día sucede y por eso las personas toman malas decisiones. ¿A qué me refiero con una mala decisión? Imagínense que ustedes dicen, no, voy a invertir en esta empresa porque lleva 20 años en el mercado. Eso te está dando a entender que la empresa es sólida. Sin embargo, no significa o no quiere decir que la inversión no va a tener riesgos. Correcto. Y es donde la gente pierde perspectiva porque cree que como una empresa es sólida, entonces tu dinero no va a tener pérdidas. Y ahí caemos en esa zona gris donde el inversionista al solo contemplar eso deja de contemplar algo que realmente es más importante y es su propia situación personal. Yo cuando tengo la oportunidad de hablar de este tipo de preguntas, Juli, si es de qué debería tener yo en cuenta al momento de hacer una inversión, para mi concepto lo primero que tú debes preguntarte es, ¿estoy buscando capitalizarme o proteger mi capital? Súper. Ahí ya cambia lo que tú debes buscar. Vamos a poner un ejemplo de quienes buscan proteger capital, las personas que ya son libres financieramente y que tienen ya patrimonios muy grandes. Te hablo de que un patrimonio muy grande puede estar por encima de los 10 millones de dólares o por encima de $1 millón, dependiendo pues las economías. Si hablamos de Correcto. una economía emergente, $1 millón no es un capital que tenga más del 3% de la población en economías tercermundistas. Ujú. Entonces, si tú no tienes ese tipo de patrimonio, tu objetivo no es cubrir tu patrimonio, es capitalizarte para llegar a tener esos montos y luego ahí cambias la estrategia. Correcto. Entonces, cuando hablamos de que eres una persona que aún no tiene ese tipo de patrimonio, debes ir a capitalizarte en mercados de renta variable. Renta variable. Y cuando te hablan a ti de un mercado de renta variable, por naturaleza ya implica alto riesgo. Correcto. ¿Por qué implica alto riesgo? Porque lo que yo voy a buscar es más grande, ¿verdad? Es capitalizarme, es apostarle más como tal a una inversión para tener los mayores beneficios posibles. En ese escenario, claramente, pues hay riesgos porque si es variable, nadie me puede garantizar nada. Entonces, mira que esta parte es más importante aún que el historial de una empresa. Correcto. Yo puedo conocer hoy una empresa que lleve solamente 2 meses en el mercado, pero que su sistema de inversión es mucho mejor que el de empresas que quedaron obsoletas usando el mismo modelo de hace 10 años. A la larga, la pregunta importante es qué estoy buscando yo. Entonces, vámonos a ese punto de vista. Si tú eres una persona que está buscando capitalizarte, el mercado de renta variable es tu mercado, sin embargo, es un mercado de alto riesgo. Por ende, no deberías invertir lo que no estás dispuesto a perder. Sí, pues Correcto. es como cliché, pero la gente de pronto a veces lo quiere pasar por alto y solo se queda con la ilusión de voy a hacer mucho dinero. Y ahí hay un tema donde yo creo que parte de nuestro propósito y nuestra misión es educar a las personas para que tomen ese tipo de decisiones de una forma consciente. Lo decía ahorita, si tú inviertes con la necesidad de rentar, vas a tomar malas Malas decisiones. decisiones. Y ya pues renta fija es el mercado para la gente que quiere cubrir su patrimonio, porque en renta fija tú estás buscando descubrir la inflación. Literalmente ese es el objetivo principal, que tu patrimonio no valga menos al siguiente año. Entonces buscas un tipo de inversión que ya tiene seguros, garantías, reaseguradoras detrás, colaterales, mejor dicho, toda una estructura financiera donde las rentabilidades van a ser muy bajas. Pero es que no estás buscando rentabilidad, estás buscando cubrir que tu patrimonio no valga menos. Eso es. Yo diría que ese factor es el más importante. De ahí en adelante, pues claramente ya cada uno tiene un perfil de riesgo completamente distinto. Dentro de esos perfiles de riesgo, por ejemplo, yo le digo a una persona que el flujo de caja es otro factor súper clave al momento de invertir. Pongamos un ejemplo, una persona que recibe una herencia y decide, ok, pues no tengo $1 millón ni 10 millones de dólares, es una herencia de $100,000, la quiero invertir en renta variable. Hasta ahí estaríamos bien en lo que estamos enseñando. Sin embargo, si tú no tienes un flujo de caja, si no es el único capital que tienes, también deberías considerar diversificar el portafolio. Entonces ahí entra el tercer factor y es diversificar el portafolio. Entre menos flujo de caja tú tengas, más diversificado debería estar. Y nosotros tenemos portafolios donde diversificamos en muchísimos activos y muchísimos mercados para que las personas en un solo lugar, que es Smart Contract CA, puedan encontrar cómo poder lograr ese objetivo de tener una renta variable, pero muy bien diversificada. Son los tres factores, para mi concepto, claves y básicos antes de tomar una inversión. Súper lo que nos cuentas y yo quiero pegarme un poquito a eso para ahondar particularmente en algo que acabaste de decir. Renta variable, renta fija. Afuera hay muchas entidades, llamémoslo así, para no hablar si son reguladas, no reguladas o si son fantasmas, que yo creo que
muchos saben a qué de pronto me estoy refiriendo con las famosas pirámides, que te hablan de que te dan un piso. Entonces, invierte con nosotros tu plata y tenemos mínimo tanto. Entonces, ese mínimo, no importa si es el 1%, el 10% de lo que sea, muchas personas dicen que súper, voy a estar claro que no importa el dinero que les ponga, mínimo voy a tener tanto. Pero no saben evaluar ni saben hacer las preguntas correctas a estas entidades para saber si efectivamente se están aproximando a una inversión de renta fija o si realmente es variable o mixta. Las personas no entienden eso. Cuéntanos un poquito de ese tema. ¿Cómo diferenciarlo o qué tipo de preguntas ellos deberían hacerle a esas entidades como para que digan, me están hablando desde una inversión de renta variable y no fija como me la quieren disfrazar? Juli, mira, ese tema puede ser muy amplio. ¿Cómo logramos de pronto simplificarlo? Porque la idea es dar esos tips con los que la gente diga, es que esto lo tomo y ya, lo puedo aplicar mañana mismo, ¿sí? Por ejemplo, en renta fija, si es que alguien te da un piso, una empresa te da un piso, lo más obvio es que si te están garantizando eso es porque hay una contraparte. Vamos a poner un ejemplo. Tú me dices a mí, Leo, te voy a invitar a una inversión y te voy a garantizar mínimo un 2% mensual, pero puede llegar a ser un 10%, o un 8% o un 15%. O sea, hay una parte que puede variar a favor mío. Entonces, en ese caso, lo que yo te diría es, Juli, ¿cómo me garantizas ese 2%? Tendrías que tener tú un contrato con una contraparte por una X cantidad de tiempo donde vas a vender una materia prima o prestar un servicio que garantice que yo lo que estoy haciendo es fondeando algo que ya tienes fijo, por otro lado. Okay. O sea, básicamente la renta fija realmente en entidades, bancos, etcétera, funciona es porque esas personas, entidades, llámalo como queramos, esa figura que ofrece el producto, está usando el capital para cumplir con un contrato. Y ese contrato es la garantía de cuánto te puedo entregar. Entonces, lo que una persona debería preguntar cuando le ofrecen que hay algo mínimo como base en su rentabilidad es, ¿cuál es la contraparte? ¿Dónde está el contrato con el que tú vas a apalancarte en mi capital para cumplirme con esa promesa mínima? ¿Me explico? En los mercados financieros, en bolsa de valores, no existe la renta fija. Correcto. No existe. Tremendo. Entonces, desde ahí, si es que tú tienes el amigo, el primo, el fondo de inversión, la mutual cooperativa, banca digital, qué sé yo, cualquier tipo de entidad, plataforma de alto rendimiento, plataforma de inversión que te ofrezca mercados financieros con renta fija, mi consejo es bloquear contacto y nunca más volver a escuchar a esas personas porque pues probablemente te pueden estafar. Excelente, tremendo. Leo, ahora yo quiero entrar a un punto que es de pronto para algunos obvio, para otros no tanto. Y es que has hablado mucho de perfil. Es cómo definir un perfil, cómo saber. Pero un inversionista, cuando apenas está comenzando, cuando apenas tiene estos flujos o tiene préstamos, en fin, dicen, ¿y yo cómo sé qué perfil soy? Y también cómo identificar qué fondos debería yo usar para una inversión. Buenísimo, Juli. Mira que me recuerdas a un post que puse en Instagram ayer, de hecho fue ayer, donde yo hablaba de la mentalidad a largo plazo y la mentalidad a corto plazo. Por lo general nos venden que el rico tiene una mentalidad a largo plazo y que el pobre tiene una mentalidad a corto plazo. Cuando hablamos de riqueza y pobreza me refiero a un tema de mentalidad, sí, ¿no? Mentalidad. Sin embargo, yo hoy en día discrepo de ese concepto porque a la larga ambas te pueden traer buenas oportunidades, ¿sí? Yo creo que el punto es no tanto si soy principiante o no principiante, sino tener claro que mi psicología no me va a jugar una mala pasada. Mira, Vanguard tiene una estadística, y de hecho Vanguard también es de BlackRock, o sea, no. Imagínate de quién estamos hablando. Ellos dicen que el 77% de los inversores principiantes buscan portafolios diversificados. Entonces yo digo, están bien enfocados. La pregunta es si de verdad lo sostienen. Porque imagínate esto, yo te digo, Juli, vamos a invertir este porcentaje de tu capital en un negocio que nos va a rentar el 60% al año. Y este otro en otro portafolio que nos va a rentar un 10% al año. O sea, vamos a diversificar. Si tu psicología no es correcta, ¿tú qué crees que vas a querer? Leo, ¿será que no podemos meter más bien todo en lo que da 60%? Sí, correcto. Y muchas personas, para mí un principiante es el que no tiene esa psicología clara. Correcto. ¿Verdad? Porque por naturaleza, esa estadística a mí me encanta y es que, y es bueno para la economía, la gran mayoría de principiantes busca diversificar. Pero detrás de fondo, si la psicología no es correcta, realmente no van a tomar decisiones correctas. Entonces,
Un principiante debería serle leal como tal al principio de diversificar realmente y no dejarse llevar por lo más rentable. Entonces, mi consejo número 1, número 2, número 3, número 100 es el mismo. No permitas que tu psicología te lleve a buscar lo más rentable. Lo más rentable no siempre es lo mejor. Tú y yo hemos hablado, más no es más. Más no es más. Correcto. Más no es más, ¿sí? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, buscar diversificación real implica que tú aceptes que todo va a tener resultados distintos en lo que tú inviertes, todo va a tener resultados distintos. Y eso está bien, y es que así debería funcionar una economía. Es como la vida, no todos los días son color rosa o color gris, o sea, y de hecho me recuerdas a una frase que me gusta mucho y es que lo lindo de la vida es que es como una melodía. Si hay momentos donde hay silencios, hay momentos donde hay melodías. Entonces, es clave en las inversiones lo mismo. No todo tiene que ser rentable todos los días y todos los meses y todos los años. Cuando diversificas, te estás protegiendo precisamente de no caer en un bache donde puedas quedar quebrado. Y eso es más importante que ganar dinero. Ojo con esto. La regla número 1, y lo dice Warren Buffett, es no perder dinero. Y la segunda regla es no olvidarse de la primera regla. Entonces, diversificar realmente implica tener una psicología correcta. No tiene nada que ver con los activos, en cuántas industrias voy a invertir. Es que tengas claro en tu psicología que vas a respetar la naturaleza de la vida, de hecho. Tremendo lo que dices y quiero tomar eso último que acabas de decir porque yo creo que a muchas personas les causa duda decir, ¿y entonces para qué es una inversión? Porque muchas personas que yo me encuentro dicen, oh, pues yo voy a invertir esa plata a ver si salgo de pobre. Entonces uno dice, bueno, y está el que la persona que dice, no, yo voy con cuidado en las inversiones porque no quiero perder lo que ya tengo. Entonces la idea es realmente, ¿para qué es una inversión? Y mejor aún, ¿quién sería un inversionista? Uf, qué pregunta. De hecho, ahí te iba a interrumpir, pero no, estaba bueno lo que me plantea. Dije, ¿y sabes qué es lo peor? Que hay gente que le funciona, que se ganó la rifa y sí, y se quedan con esa Y mentalidad. se ¿Me queda con entiendes a eso. lo que voy? O sea, que voy a salir de pobre con esta apuesta en este negocio y resulta que la sacaron del estadio y creen que ahora toda la vida tiene que operar igual. Yo he caído en ese error de ser un apostador creyendo que soy inversionista. Vamos a retomarlo por ese lado. La palabra apostador es lo que yo podría catalogar a esa persona que cree que la vida se mueve en golpes de suerte y no en estrategia. Desde ese punto de vista, voy a hablarte de lo que es la definición de un inversionista. Es una persona que está buscando cubrir sus gastos y la inflación. Y por consecuencia, ese es el objetivo de una inversión. ¿Y quién ya tiene la capacidad para hacerlo según las leyes? O sea, como que en esa medición de cuando dicen, no, es que un mayor de edad es alguien que tiene más de 21 años o de 18 años. Consideran un inversionista al que tiene más de $200,000 como patrimonio autónomo o $300,000 con su cónyuge según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ese escenario, una persona que ya tiene la mentalidad de inversión busca estrategias precisamente para cubrir gastos e inflación. Ese es el objetivo de una inversión. No salir de pobre, Correcto. no es conquistar a la mujer de mis sueños. No, o sea, a veces todo ese tipo de fantasías hace que las personas tomen decisiones de apostador. Realmente, si nos vamos al modelo de lo que es convertirte en un inversionista, es que empieces a ver cada oportunidad que se te presenta como una oportunidad para cubrir tus gastos y cubrir la inflación. Si ya quieres más que eso, eres un apostador. Y desde ahí ya, pues no es que esté bien o mal, simplemente pues la estrategia que tendrías que usar es completamente distinta. Ya no tendría nada que ver con este podcast realmente. De pronto hoy podemos hablar de otro podcast de cómo apostar y pues bueno, invitamos a amigos que jueguen póker y qué sé yo. Pero hablando de inversiones, lo que necesitamos es que tú entiendas cómo a largo plazo no vas a morir en este juego y es con esta mentalidad. Tremendo. De pronto algunas personas no se van a dar a la tarea de buscar justamente el factor que acabaste de decir, es decir, patrimonio autónomo. Expliquémosle un poquito qué es eso de $200,000 en patrimonio autónomo y 300,000 con mi cónyuge, porque muchos pueden decir, 200,000, venga y me los levanto prestados de algún lado. Entonces, cuéntales un poquito qué es eso. Súper, Juli. Entonces, cuando hablamos de un patrimonio autónomo, es un patrimonio el cual, te podría decir que en palabras que todo el mundo entienda, está libre de deudas. Es un patrimonio con el cual tú cuentas y es líquido. Sí, porque a veces yo puedo decir, no, es que yo tengo $200,000 en ideas. No, espérate, algo que sea líquido, o sea, que Sí, sí, sí. realmente yo lo puedo invertir, ¿no?
porque en ideas todos somos millonarios Sí, aquí, claro. entonces si yo pudiera invertir en bolsa en ideas, BlackRock estaría acá y yo acá. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de un patrimonio autónomo, es esa capacidad que tú tienes, que no depende de ese capital para cubrir obligaciones con terceros, sino que lo puedes usar de forma líquida en cualquier momento para acceder a una oportunidad de inversión. Eso sería un patrimonio autónomo. De hecho, tiene más que ver con el líquido, sea considerado dinero, que tengas ese dinero disponible como tal, ¿sí? Entonces, digamos que ahí podríamos extendernos también un poco a lo que serían bienes raíces, pero pues digamos que más que todo dinero líquido con el que cuentas. Bueno, Leo, ahora quiero que miremos cómo comenzamos con el podcast. Yo hablaba de en estos factores económicos actuales. Entonces, tomemos eso, estos factores económicos actuales, y teniendo en cuenta de que en teoría se pueden comenzar a poner más complicados aún, ¿cómo afectan en general las inversiones y los fondos de inversión? Porque digamos que los fondos de inversión de alguna manera son los que están autorizados para hacerlo. Mira, Juli, digamos que sin importar la época o la crisis económica como tal que se pueda avecinar o que hayan sucedido en el pasado, hay tres factores clave que hay que tener en cuenta que pueden afectar mis rendimientos o a los fondos de inversión. Tasas de interés, Ujú. inflación y cambios políticos. Ok. Entonces, cuando hablamos de tasas de interés, hay un entrenamiento que de hecho tú y yo fuimos, digamos que dictando en diferentes ciudades, países, y me gusta mucho porque le explica a las personas cómo la economía funciona en 30 minutos. Ujú. Y hablamos precisamente que las tasas de interés son el factor más importante para tú entender cómo eso puede afectar realmente los rendimientos de una inversión y de un fondo de inversión. Las tasas de interés son el indicador que te marca cómo está la economía de un país. Sencillo, cuando las tasas de interés están bajas, significa que el país está buscando un crecimiento, o sea, el crédito es barato para todo el mundo, por ende empresarios y personas pueden acceder a tener dinero que aún no han producido, a gastar ese dinero y eso incrementa la productividad de una economía. Cuando las tasas de interés están muy altas, por el contrario, significa que ya la inflación está muy alta, las personas ya deben empezar a pagar eso que pidieron Prestado. prestado y por ende la productividad, la curva de productividad baja, ¿sí? Si tú le sumas a esto, yo que diría en dónde poner el ojo para un riesgo realmente es cuando se le suma un cambio político importante. Entonces imagínate un país con alta inflación, altas tasas de interés y que cambia de ser, no sé, una política de libre mercado a una política socialista o comunista o por el estilo. Ahí hay un muy alto riesgo de que los fondos de inversión puedan verse afectados negativamente. Hay una estadística que nos dice Morningstar que en ese momento el mejor refugio para un inversionista son los bonos gubernamentales, porque en toda la historia han tendido a ser los que rescatan inversión. Entonces, un fondo de inversión debería, cuando maneja capitales muy grandes, te hablo ya de montos de 8 cifras, eso ya es considerado grande. Grande, porque claramente Sí. tenemos, dependiendo de la economía, unos monstruos que manejan miles de millones de dólares, pero en ese caso ya puede acceder a una estrategia de comprar o acceder a este tipo de bonos y garantizarse que en esa crisis no va a dejar de rentar Claro. para sus inversionistas. Entonces, interesante que tú como inversionista puedas ver en qué economías se cumplen estos tres factores y no invertir en fondos que tengan operaciones allí, ¿sí? Ok. Y segundo, si es que aún así sucede, interesante que el fondo tenga una política de acceder a bonos gubernamentales para poder, digamos que mientras la marea baja, poder sopesar esa falta de rendimientos por ese movimiento fuerte en la economía. Súper, súper lo que nos cuentas. Leo, ahora, como Smart Contract es un fondo de inversión, eh, hay diferentes tipos de fondos de inversión. Entonces, hablemos de los que son los fondos de inversión activos y los pasivos. ¿Y cómo saber cuál le conviene más a las personas? Super, Juli. Mira, retomando un tema que hablábamos ahora sobre, se podría decir, el objetivo de tu inversión, si es que es capitalizarte o cubrir patrimonio, recuerdas que hablábamos de eso Sí. ahora. Si yo estoy buscando capitalizarme, me sirve ir a un fondo de inversión activo. ¿Por qué? Los fondos de inversión activo por lo general, no, por lo general no, es que debe ser operado por profesionales, de hecho están más capacitados que los de fondos de inversión pasivos. Y más bien expliquemos rápidamente ese Sí. concepto. Ujú. Mira, un fondo de inversión activo es aquel que busca superar el mercado, o sea, el rentar por encima del mercado. Por eso es que te digo que debe tener profesionales muy calificados para poderlo lograr. Correcto. Y un fondo de inversión pasivo, por el contrario, busca replicar más que todo, por ejemplo, índices que son
muy relevantes o referentes en la economía como el S&P 500. Oh, Entonces, ok. al tú buscar replicar, estás es como cubriéndote, como que vas detrás de la sombra de otros grandes. Entonces es como yo decir, voy a copiar el portafolio de, no sé, de Warren Buffett, de George Soros, que son inversionistas muy grandes, que ya tienen como tal un portafolio establecido. Y yo digo, ¿para qué me pongo a inventar la rueda si yo podría replicar lo mismo que ellos hacen? Entonces los fondos de inversión pasivos por lo general buscan es replicar qué hacen los grandes, cómo se mueven los índices de los Ok. países. ¿Sí? Van muy en la línea de la tendencia de los índices de los países. En cambio, los fondos de inversión activos, como nosotros, Ujú. lo que buscan es superar el mercado. ¿Sí? Y nosotros, nuestras estrategias se basan en cómo superar el mercado, no en cómo replicar el mercado. Ahora, según la SEC, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, los fondos de inversión pasivos, por lógica, por la misma consecuencia, tienen costos más bajos, rentabilidades mucho más bajas. Los fondos de inversión activos tenemos que acceder a costos mucho más elevados, Ok. porque el hecho de que tú tengas profesionales calificados ya implica un costo que no tiene un fondo de inversión pasivo, ¿sí? Lo mismo en swaps, comisiones, spreads, estrategias, eh, Tecnología. tecnología, info e infraestructura, Ujú. como tal también en la responsabilidad con un cliente, porque existe una promesa de valor distinta, claramente, ¿sí? Hay una expectativa distinta y por eso debes crear mesas de trabajo con equipos más capacitados y más grandes que un fondo de inversión pasivo. Yo te diría que a la larga, como se está moviendo el mundo el día de hoy, los fondos de inversión activos son una mejor apuesta. Claro. Porque es que yo podría, como un inversionista independiente, pegarme a los índices sin necesidad de que otro me lo gestione y me cobre por ello. Correcto. ¿Sí? En un fondo de inversión activa, tú ya buscas es, muéstrame tu diferencial, o sea, cuáles son esas metodologías profesionales que te hacen diferente en el mercado. Y algo que me gusta de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es que estamos hoy en día marcando la diferencia en lo que es el trading algorítmico y Ujú. cuantitativo. De ahí viene la palabra quant de la que hablábamos al principio. Un quant precisamente es un profesional que tiene la capacidad de predecir el mercado basado en análisis de datos muy masivos y muy al detalle. Entonces, implica digamos que un nivel profesional de inversión que a la larga me va a representar también en rentabilidades más interesantes. Súper. En el mundo de las inversiones hay una palabra muy utilizada, diversificación. Entonces, sobre todo eso pasa cuando ya hay personas al menos que están un poco más entendidos de cómo funciona el tema de las inversiones. Hay una frase que dice no ponga todos los huevos en la misma canasta. ¿Cómo es ese tema de la diversificación? ¿Y cómo un fondo de inversión apoya al inversionista a diversificar? Uli, mira, hay un dato que me gusta mucho que no lo dicta Fidelity y habla de que las inversiones sistémicas permiten a largo plazo diversificar correctamente. Ujú. Y cuando yo me voy a cuál sería una diversificación sistémica, un pool de inversión es la clave para poderlo lograr. Claro. Vamos a hablar de qué es un pool de inversión y por qué, bajo nuestro concepto como firma, es la forma más inteligente de estar cubierto a largo plazo. En un pool de inversión, imagínate que tú te estás asociando con otro grupo de inversionistas y diversificando en un grupo diverso de activos. Ujú. Si sistémicamente están entrando activos e inversionistas a este pool, a este sistema, pues claramente eso a largo plazo implica que tú vas a poder manejar la volatilidad del mercado. Vamos a poner un ejemplo con números de una forma muy sencilla. Imaginémonos que tú entras a un pool de inversión donde hay $100,000 en inversionistas, ¿sí? Y tú digamos que representas el 5% de ese pool. Eso significa $5,000. Ujú. Ese mes, digamos que ese pool tuvo una volatilidad negativa y, no sé, terminó en un menos 10% ese mes por operaciones que están abiertas o operaciones cerradas con pérdida. Si es que no hubiese un sistema de pool, tendríamos que optar por buscar cómo recuperar esas pérdidas al siguiente mes. Claro. Y tenemos claro que en ese momento todos tienen un 10% en riesgo de su patrimonio que ya no está, o que se perdió o que está en pérdidas. Cuando hablamos de un sistema de pool implica que el siguiente mes, si es que entran $500,000 al pool, cambian completamente los porcentajes. Porque ahora lo que era un 10% en pérdida, que son $10,000 sobre 100,000, ya significa el sobre $500,000, estamos hablando de un 2%. Entonces ya tú no estás en un riesgo del 10%, sino en un riesgo del 2%. Y esos $500,000
para recuperar esa inversión pueden apalancarse con mucho menos capital y volver al juego más rápido y superar esa volatilidad. Entonces, de esa forma, la diversificación tiene sentido, pero cuando le incluyes un sistema como tal para que la volatilidad no sea un enemigo, sino un aliado. En ese escenario también, en lo negativo, sabemos que me permite cubrir pérdidas, bajar el porcentaje de drawdown al tener un modelo de pool, o sea, de potenciales pérdidas, pero en lo positivo, mira lo genial. Vamos a hacer de cuenta que pasa lo mismo. $100,000 es el pool inicial. Ya sabemos que hay un 10% que se perdió el primer mes y el segundo mes con los $500,000 es un mes que produjo un 10% de utilidad. Ahora son $50,000 de utilidad del segundo mes, que hubiesen sido el 50% del primer mes. Entonces, de esa forma, a lo que nos referimos con esto es que tú como inversionista y como fondo, si adoptas ese tipo de estrategia, te estás cubriendo a largo plazo. Correcto. Como inversionista, ¿cómo? Yo agregaría a mi inversión todos los meses un aporte a mi capital. Y como fondo de inversión, buscar fondos que tengan un sistema precisamente de agregación de capital mediante un pool para que todos como socios estemos cubiertos. De esta forma, los antiguos se garantizan que los nuevos capitales van a cubrir y los nuevos capitales se garantizan que ese sistema funcionando a largo plazo es conveniente para todos los participantes. Excelente. Leo, voy a tomar algo que dijiste al principio del podcast y hablabas de la importancia de saber dónde estoy parado para las transferencias de riqueza. Eso normalmente, ¿qué lo marca? No necesariamente, pero lo marca mucho las tendencias. O sea, ¿cuál es la tendencia? Estamos en la era digital, claramente. Vamos hacia una siguiente era que va a ser la de las habilidades. Muchas personas dicen por qué. Pero miremos el tema de las tendencias a nivel de inversión y fondos de inversión. ¿Qué economías emergentes, tecnologías emergentes o temáticas emergentes deben ir observando hoy en día los inversionistas? Mira, Uli, según Morningstar, ellos hablan de que básicamente hoy en día los crecimientos más acelerados se ven de hecho en lo que son los fondos temáticos o las inversiones sostenibles. Y digamos que se enfatizan mucho en una y son las fintech. O sea, todo lo que sea el sector de fintech en los últimos 5 años y proyectado a los próximos 5 años, bueno, 6 años por lo menos, van a ser las inversiones de mayor aceleración y menos riesgo como tal. Entonces, las fintech son, digamos que una oportunidad muy grande hoy en día para poder invertir precisamente por el potencial que tienen de desarrollo humano. O sea, las fintech hoy en día son el puente para la próxima transferencia de riqueza. O sea, son el puente para que hoy en día lo que conocemos como tecnología pueda adaptarse a los nuevos cambios y exigencias de la humanidad misma, ¿sí? Entonces, llega, por ejemplo, algo que para mí es, aquí nos podemos ir de conspiradores, conspiranoicos, qué sé yo, pero a la larga este tema de la sobrepoblación mundial, ¿no? Las fintech van a representar probablemente esa esperanza para solucionar ese tema. Entonces, de esta forma, sistemas de tecnología que puedan medir, predecir y optimizar cómo el ser humano convive, pues empresas que estén apostándole a eso claramente van a tener una oportunidad muy grande de crecimiento y de expansión. ¿Y qué hacen los ricos? Mover sus capitales hacia este tipo de inversiones que son estratégicas para el desarrollo de la humanidad, porque como dice la frase cliché, ¿no? Los ricos que hacen caminar primero hacia donde va el mundo, luego el resto camina y lo prevén antes de que los demás lo hagan. Entonces, hoy en día esa sería la forma como tal de tu poder invertir de una forma en donde tengas la mayor probabilidad de éxito a tu favor. O sea, la diversificación estaría en ese tipo de tendencias. Lo mismo cuando hablamos de inversión sostenible. No solamente, digamos que lo miremos por este tema de contexto de evolución de la humanidad, sino que te podría decir que yo, normativas, las resoluciones, digamos que en cuanto a leyes, prestaciones, comodidades para empresas que se enfocan en esto son cada vez más fáciles y más grandes. Si tú en día quieres acceder a un crédito para poder hacer crecer tu empresa que no es sostenible ambientalmente hablando, por ejemplo, olvídate, ya nadie te va a prestar. Pero si hablamos de que tu negocio tiene un enfoque de ser sostenible, pues los bancos te van a decir, toma una tasa más preferencial, toma el dinero que requieres y crece y te tengo amigos que también quieren ayudarte. Entonces, esas empresas van a tender a tener menos riesgo porque tienen muchas manos amigas, gobiernos, políticas, leyes y bancos. Entonces, digamos que es una muy buena óptica poderlo hacer. Y digamos que nosotros estamos dentro de esa línea también porque entendemos precisamente eso, ¿sí? Nosotros en nuestro expertise, que es el sector financiero, usamos precisamente esta tendencia para poder
colocar a nuestros inversionistas en una posición más ganadora. La Bolsa de Londres lo dice, hoy en día el trading algorítmico es la mejor forma de ponerte tú por encima del mercado como inversionista. Claro. Ahí estamos nosotros. Súper, tremendo lo que dices. Yo quiero hacerte una pregunta basado en el tema de la eficiencia de los fondos de inversión. O sea, ¿cómo poder medir desde afuera? Porque pues desde adentro es algo completamente diferente a cómo las personas lo pueden medir desde afuera. ¿Cómo medirlo? ¿Qué indicadores son claves que ellos vean al momento de medir la eficiencia de un fondo de inversión? Juli, hay dos parámetros que cualquier persona sin conocimiento puede tener en cuenta y son el S&P 500 y el Dow Jones. Estos son prácticamente los fondos pasivos más grandes del mundo. Okay. Todo fondo de inversión que supere los rendimientos de estos fondos pasivos, a todo fondo activo que lo haga, es un buen fondo. Okay. Sin embargo, eso puede suceder solamente un año y el otro no. Entonces, hay otros factores que también debería tener en cuenta un inversionista, como por ejemplo la comunicación y la transparencia de una empresa. Eso es súper clave. Imagínate tú invertir en un fondo que simplemente al final del año te envía un statement, un documento que te dice, lo lamentamos, este año no fuimos rentables y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Pues eso no te va a generar a ti confianza de volver a invertir. Pero ¿qué pasaría si el mismo fondo durante todos los meses se dedicó a tener una comunicación transparente contigo y a mostrarte las oportunidades de mejora? Probablemente vas a estar fidelizado con la transparencia y con la capacidad de salir adelante. Ahora, si ese fondo adicional te mostró ya sea un histórico o unos rendimientos consistentes, tú vas a tener la confianza en que vas a poder salir de ese bache. Conclusión, hay que tener 3 factores en cuenta y es que se superen los fondos pasivos más grandes del mundo, que son el S&P 500 y el Dow Jones, que haya una consistencia o una prueba de que en el pasado ese fondo con el que tú operas fue rentable y que ese fondo sea claro, transparente y se comunique contigo constantemente. Nosotros adoptamos todas esas medidas, por ejemplo, en lo que hacemos, porque todos los meses y aparte de todo, en vivo e indirecto todos los días, tenemos la comunicación constante con el inversionista y él puede ver nuestras operaciones, las oportunidades de mejora y esa comunicación constante con el cliente es muy clave, adicional a que le demostramos que estamos como fondo activo por encima de estos promedios. Solamente en el mes de febrero, por ejemplo, usando cerca de un 12% del margen de todo nuestro pool, produjimos un 14%. Entonces, con un riesgo beneficio muy alto y con la transparencia hacia los clientes y la explicación de hacia dónde vamos como fondo proyectado, hace que un cliente diga, estoy en el lugar que es porque cumplimos con todos los indicadores. Súper. Ya para ir de pronto cerrando, quiero hacerte esta pregunta, derivado de lo que estabas hablando. Y tiene que ver con esto. Hay personas que afuera se consideran muy educados, o no sé si la palabra es recelosos, cuando escuchan grandes rentabilidades o capacidad de beneficio de un fondo hacia ellos, sobre todo mensualmente. Por ejemplo, hay personas que dicen, si a mí eso me renta más de un 3% mensual, yo salgo corriendo. Y lo tienen como un principio propio, o sea, lo tienen como un principio ellos de decir, esta manera, si a mí me dicen, te voy a rentar eso, es como decir, salgo corriendo porque ahí no veo seguridad. Y hay otros que dicen, si me da un 3% al mes, nada, eso no es para mí, es muy poquito. Entonces, ¿qué realidad hay ahí? ¿O qué verdad hay ahí? ¿O cómo lo ves tú? Pues Juli, yo me quiero basar en la estadística. A mí me gusta mucho el tema de la probabilidad porque a la larga en ningún juego tú sabes qué va a suceder. Es simplemente cuál es la estrategia para jugar el juego. Yo creo fielmente en algo. Primero, a ti nadie te puede venir a decir, no, es que mi modelo es el mejor, o el mío es el más seguro, o yo soy el santo grial, o yo soy el Jesucristo resucitado de los mercados financieros y conmigo está la salvación. Yo no creo en ese tipo de personas que te van a llegar a decir eso. Entonces, hoy en día no se trata de si se renta poco, se trata de si se renta mucho. Yo le diré a las personas que de pronto están todavía en ese juego de, es que esto debe rentar X, no se trata de cuánto debe rentar. Porque el mercado nos ha mostrado, mira, en 2022 los 30 fondos más importantes de España tuvieron pérdidas y apuntan a rentabilidades de fondo pasivo. Entonces, aparte de que perdí, la inflación me devaluó mi patrimonio. Pero también he visto cómo otras instituciones con productos de rentabilidades en la renta variable que son muy buenas, lograron sacar un 60% o más. Es más, hasta más de 210, 300% y productos financieros de todo tipo. Entonces yo digo,
¿Cuánto los que son conservadores van a tardar en años en recuperar y igualar a los que en un solo año hicieron esto? Ninguno de los dos tiene la verdad absoluta. Correcto. Pero sí me voy a hacer una estadística que habla de que el 85% de los fondos que diversifican sin correlaciones tienen una probabilidad de éxito del 100%. Tremendo. Entonces significa que si tu portafolio está diversificado en no más, digamos, en más de o sea, más del 85% de tu portafolio está diversificado, tu probabilidad de éxito a largo plazo es muy alta. Y ahí ya vamos a un tema cuantitativo y es de cómo yo puedo medir en datos y estadística y cifras del pasado, llegar al punto más óptimo de rentabilidad. En ese caso, pues simplemente tú ya te vas a basar en probabilidades a favor. Y yo les invito a que hoy en día no miremos las inversiones como cuánto me rentan, sino en la probabilidad matemática está a mi favor basado en la diversificación y datos históricos. Si la respuesta es sí, es una muy buena estrategia de inversión. Si la respuesta es no, busca hasta que la encuentres. ¿Me explico? Porque se trata hoy en día de eso. Entonces, para terminar, recuerdo una historia en la que yo cuando arranqué con inversiones pensaba en que en las inversiones podía rentar mucho. Luego llegué a una época donde pensaba, no, algo que rente más del 15% al año no es posible. Y hoy en día entiendo que pues a la larga depende volúmenes, mercados, estrategias y hay un sinfín de cosas en donde yo veo que nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Pero si tú tienes un sistema que la probabilidad matemática esté a tu favor, es un buen juego. Excelente. Entonces, ¿cómo jugar el juego? Más no cuánto voy a rentar. Si yo juego el juego a favor de las probabilidades, ahí ya estoy por encima del promedio. Tremendo, tremendo. Bueno, Leo, ya para sintetizar, nos has hablado de tecnologías, diversificación, fondos activos, fondos pasivos y demás cosas. Hablemos de smart contract desde algún punto de vista. Sé que crean la tecnología y está operando en muchos sistemas que se denominan brokers. En otros capítulos vamos a estar hablando mucho de diferentes temáticas, de bolsa, de cómo está dividida y demás temas. Pero para hablar específicamente de smart contracts, con todos estos aliados, digamos, no solamente tecnológicos, sino financieros que tiene, eh, ¿cómo una persona puede entrar en este juego para seguir esas palabras que tú estás utilizando? Juli, nosotros nos hemos podido adaptar a los diferentes mercados, porque digamos que el Producto Interno Bruto de cada país es muy distinto, por ende las economías te van a mostrar potenciales clientes con capacidades económicas súper distintas. Y yo te puedo hablar aquí de una parte de nuestra historia y es entender que smart contracts al estar en Estados Unidos, claramente cuando tú miras el ingreso per cápita de Estados Unidos puede ser de 5x versus economías pequeñas o tercermundistas, hasta 10x, o sea, entonces en ese escenario nosotros hemos decidido crear una estrategia para todo tipo o nivel de inversionista. Una persona, por ejemplo, con nosotros puede invertir millones de dólares como puede invertir desde $250 con la misma tecnología y la misma eficacia. Porque aquí digamos que no se trata de darle un trato preferencial al que pone más dinero o al que pone menos dinero. Se trata de a la larga cumplir con la misión y la visión, ¿sí? Y desde ese punto de vista creo que nuestro producto lo que hace es que tú puedas jugar como los grandes, pero con capitales pequeños. Y ahí no tenemos competencia. En ese punto no tenemos competencia. Hemos tenido la posibilidad durante estos 7 años que llevamos trabajando con la firma de encontrar cómo cuando le mostramos a los inversionistas con experiencia nuestra metodología cuantitativa, yo no recuerdo, si tú me corriges, una sola reunión donde nos hayan dicho yo ya había visto algo así. No, no ha sucedido. Y por eso es súper clave que ustedes sigan viendo este contenido porque la promesa de valor es que se les va a volar la cabeza con la información que les vamos a mostrar de nuestros procesos de tecnología, porque es el momento de que tú puedas ganar como lo hace un banco. O sea, esa es la promesa de valor hoy. Entonces es un producto que es asequible realmente para todo tipo de personas. Súper. Bueno, Leo, la verdad ha sido un placer poder tenerte acá. Y creo que muchas personas se han podido disfrutar este contenido, sobre todo aquellos que yo denomino cazadores de información. No todo el mundo es un cazador de información y la verdad es que yo lo insto, o te insto a ti, seas hombre, mujer, si estás viendo este contenido, a que te conviertas en un cazador de información. Eso es clave ahorita en esta nueva mecánica del mundo. ¿Qué consejo final darías? ¿Qué consejo final a esas personas que dicen, oye, yo creí que era un inversionista, hoy me doy cuenta que no? Yo me di cuenta que tenía buenos filtros para saber si tenía un buen perfil, hoy me di cuenta que no. Y también están las personas que dicen, oye, voy por el camino correcto. No importa quién sea, ¿qué consejo final nos darías para poderlo comenzar a aplicar? Juli, mira,
Yo me voy a basar en algo que definitivamente ni siquiera tiene que ver con inversiones, tiene que ver con la vida. Y Forbes lo avala, porque yo cuando lo leí decía, ay, es como tan lógico, pero a veces lo pasamos por alto y es la educación financiera. Ay, qué cliché suena, pero es que es real. Si tú tienes educación financiera, no vas a ser el verdugo de tus necesidades financieras. Wow. O sea, a la larga la educación financiera va a ser la única clave para que tú puedas acceder a diferentes esferas de información, de influencia, de personas, de recomendaciones. Me explico. Pero si tu nivel de información es básico, es un poco incoherente esperar una inversión profesional. ¿Me explico? Gracias a Dios existimos. Porque parte de lo que nosotros queremos hacer es eso. O sea, no queremos un inversionista inconsciente. Es más, te lo pongo así. Ha sucedido que hemos rechazado inversionistas solo por esa razón, porque llegan a decir, no, es que yo voy a poner esto, pero creo que va a perder y no lo hagas. O Correcto. sea, desde ahí es primero edúcate, primero sé consciente de lo que estás haciendo, porque nos interesa tener relaciones, no clientes, eso es distinto. Un cliente tú le vendes y ya, lo logré como empresa. Pero cuando hablamos de relaciones es cómo podemos cultivarnos para que el propósito de que las personas que trabajan con nosotros podamos construir un futuro mejor. Y Forbes dice que el 90% de los inversionistas que se educan a largo plazo tienen éxito. O Excelente. sea, imagínate, pues con esa estadística yo me iría ya mismo a formarme, ¿sí? Entonces, esa es la clave número uno. Y lo segundo es aprender a manejar la palabra volatilidad en mi cabeza. Es entender que los mercados financieros son una oportunidad para hacer riqueza, pero que no todos los momentos van a ser positivos ni buenos. Y si yo sé gestionarme como inversionista en esos momentos, pues claramente a largo plazo voy a estar siendo rentable. Me recuerdo un entrenamiento tuyo que hacías sobre finanzas personales, en donde precisamente en el ciclo hype, ¿sí? Vemos cómo precisamente los ricos compran lágrimas, ¿no? O sea, cuando todo el mundo dice, no, es que estoy perdiendo, esto se va a ir al carajo, mejor yo salgo ya de esta inversión y prefiero no perderlo todo, y resulta que ese era el momento donde la inversión iba a florecer como lo esperabas. Entonces, el aprender a manejar la volatilidad y la emoción en ese momento, a la larga te va a forjar una mentalidad a largo plazo mezclado con educación. Entonces, ahí es donde la mentalidad a largo plazo sirve, en esa parte. La mentalidad a corto plazo también te sirve en estar muy atento a las oportunidades y cambios de tendencia de la economía. Esa mezcla es genial. Ya hablamos por eso de las fintech y de las inversiones, digamos que sostenibles y de fondos temáticos. Si tú estás constantemente buscando la información correcta, pues precisamente vas a estar posicionado para tomar oportunidades que pueden hacerte un cambio de vida así. Y eso digamos que implica un compromiso contigo, ni siquiera es un compromiso con otros, ¿sí? A la larga se trata de eso. Súper. Bueno, Leo, muchas gracias por haber estado acá. Este tremendo capítulo, este podcast que acabamos de desarrollar, el primero de muchos que vamos a tener. Y los insto a que comiencen a seguirnos en redes sociales y sobre todo porque periódicamente vamos a comenzar a sacar contenido de valor de este estilo. Eh, y creo que tenemos un propósito muy bonito para el mundo a nivel financiero. Y a la larga es, a pesar de que no tenemos todas las verdades, entendemos las cosas que nos han sucedido y sobre todo las personas jóvenes que quieren entrar en este mundo, en un mundo que está en esa transición de riqueza, es importante tener información de valor de este estilo. Entonces, de verdad ha sido un placer para nosotros tenerte acá, poder seguir compartiendo estas experiencias de vida. Y ustedes, por favor, síganos en nuestras redes sociales, sigan este canal de podcast a través de YouTube o de los diferentes medios donde lo vamos a tener. Dele mucho amor. Y por favor, no se quede usted solo con esta información. Yo sé que conoce personas que requieren de esto. Totalmente. Juli, a ti gracias, a todos también allá gracias. Tomarse el tiempo y llegar hasta el final ya para mí dice mucho, así que sé que vamos a estar trabajando juntos y te quedaste hasta este momentico realmente. Nos vemos en un próximo capítulo de este espacio, Juli. Gracias. A ti, hermano. Bye bye.